Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. Revisemos a continuación nuestros titulares. Estados Unidos decidió no renovar una licencia que permitía cierto alivio en las sanciones contra el sector petrolero de Venezuela, que vence el 18 de abril. En Venezuela, la dictadura de Nicolás Maduro arrestó al comunicador Carlos Julio Rojas, quien es participante activo en movimientos de oposición y un crítico del régimen chavista. El presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, anunció la suspensión del gabinete binacional con Ecuador, una plataforma de cooperación establecida desde diciembre del 2012 entre ambos países. Según declaraciones del portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, el grupo terrorista Hamás ha rechazado la última oferta de acuerdo sobre los rehenes, lo cual sigue siendo el principal obstáculo para un cese al fuego en Gaza. Comenzamos con el desarrollo de la información. Estados Unidos ha tomado la decisión de no renovar una licencia que permitía cierto alivio en las sanciones contra el sector petrolero de Venezuela, que vence el 18 de abril. Este anuncio llega luego de que la dictadura de Nicolás Maduro no respetara el Acuerdo de Barbados, que garantizaba elecciones libres y justas, además de la participación de todos los candidatos, incluida María Corina Machado. A escasos días de su expiración, Estados Unidos anunció que no renovará una licencia clave que aliviaba las sanciones impuestas al sector petrolero de Venezuela. Sin embargo, el gobierno de Joe Biden ha dejado una puerta abierta y condiciona su decisión a los avances que realice el dictador Nicolás Maduro en cumplir con sus compromisos para garantizar elecciones libres y justas programadas para el 28 de julio de este año. En ausencia de progresos por parte de Maduro y sus representantes en cuanto a la implementación de las disposiciones del acuerdo, Estados Unidos no renovará la licencia cuando expire este 18 de abril, indicó un portavoz del Departamento de Estado. La administración Biden ha expresado poco optimismo respecto a que Maduro realice las concesiones necesarias antes del plazo del jueves para satisfacer las demandas estadounidenses. El alivio parcial a las sanciones fue otorgado en octubre como respuesta a un acuerdo electoral alcanzado en Barbados por el gobierno de Maduro y la oposición, que incluía el derecho a la oposición a elegir su propio candidato presidencial. Pese a una intensificación en la represión y la confirmación de la inhabilitación de María Corina Machado, la líder de la oposición, el gobierno de Joe Biden ha mantenido su posición. Además, la posible no renovación de la licencia actual no descarta la emisión de una nueva licencia más restrictiva. La producción petrolera de Venezuela mostró un aumento en marzo, alcanzando su nivel más alto desde principios del 2020, ya que los clientes apresuran sus compras anticipándose a la expiración de la licencia de Estados Unidos, según informes de Reuters. Así, esta licencia del gobierno de Biden ha permitido a la dictadura fortalecerse pese a no cumplir con el acuerdo y a que no hay garantía alguna de elecciones justas. Según informó Reuters, a medida que se aproxima la fecha límite del jueves para la expiración de la licencia, que ha permitido a Venezuela vender libremente su crudo, los asesores del presidente Joe Biden están discutiendo una gama de opciones. Estas incluyen permitir a Venezuela continuar vendiendo su crudo en los mercados mundiales, pero reimponiendo una prohibición sobre el uso de dólares estadounidenses en tales transacciones. Seguimos en Venezuela, ya que la dictadura de Nicolás Maduro arrestó al comunicador Carlos Julio Rojas, quien es participante activo en movimientos de oposición y un crítico del régimen chavista. Rojas, quien fue detenido en Caracas, se enfrenta a acusaciones relacionadas con un presunto intento de atentar contra el presidente Nicolás Maduro, acusación que se ha vuelto rutinaria para justificar la detención de opositores. El activista y periodista Carlos Julio Rojas fue detenido este lunes en Caracas, según informó el fiscal general de la dictadura, Tarek William Saab, a través de la red social X. Rojas
conocido por su activa participación en movimientos opositores y por haber sido una voz crítica durante las protestas convocadas por Juan Guaidó en el 2019, enfrenta acusaciones graves relacionadas con un supuesto intento de magnicidio contra el dictador Nicolás Maduro, una acusación común que suele justificar la captura de opositores. De acuerdo con el fiscal Saab, quien fue condecorado por la dictadura cubana, también conocida por su represión y violaciones de derechos humanos, el incidente ocurrió el pasado 25 de marzo, día en que Maduro se inscribió como candidato presidencial. Un mensaje publicado en la cuenta de Rojas en X denuncia que el periodista fue secuestrado por varios hombres encapuchados vestidos de negro. Rojas ha sido una figura prominente en la defensa de los derechos humanos de Venezuela, participando activamente en diversas manifestaciones y protestas que buscan cambios en el gobierno de Maduro. La detención ha suscitado preocupaciones y muestra que aún el régimen chavista mantiene sus actos dictatoriales y represivos pese al acuerdo que mantiene con Estados Unidos y el relajamiento de las sanciones. Y en un cambio radical de postura, los abogados de X, la plataforma de redes sociales propiedad de Elon Musk, informaron al Supremo Tribunal Federal de Brasil que cumplirán con todas las decisiones emitidas por dicho tribunal y por el Tribunal Superior Electoral de Brasil. Ese anuncio, revelado a través de una carta vista por Reuters el lunes, representa un cambio de postura respecto a declaraciones previas. La semana pasada, Musk había desafiado una orden del juez Alexandre de Moraes que exigía a X, anteriormente conocida como Twitter, bloquear ciertas cuentas en Brasil. Inicialmente, la unidad brasileña de X comunicó a Moraes que no podía controlar la disposición de la compañía con sede en Estados Unidos para acatar las órdenes del tribunal brasileño. Musk, quien se autodenomina absolutista de la libertad de expresión, había revertido previamente todas las restricciones impuestas por Moraes, calificándolas de inconstitucionales y pidiendo la renuncia del juez. En respuesta, Moraes inició una investigación contra el multimillonario por obstrucción a la justicia. Esta disputa surge en un contexto donde Moraes investiga supuestas milicias digitales acusadas de difundir noticias falsas durante el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro. Sin embargo, la decisión del juez genera preocupaciones sobre la injerencia de la justicia en la libertad de expresión y la posibilidad de suprimir discursos en un contexto político bajo la excusa de discursos de odio. Y la suspensión del gabinete binacional con Ecuador por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro, refleja su posición contraria a líderes que no son parte del socialismo del siglo XXI y su disposición a desafiar las normas diplomáticas por motivaciones ideológicas. Esta medida, influenciada por la detención de Jorge Glass, muestra cómo Petro prioriza la agenda política sobre la estabilidad regional, alineándose con distintos líderes cuestionados por su autoritarismo y corrupción. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la suspensión del gabinete binacional con Ecuador, una plataforma de cooperación establecida desde diciembre del 2012 entre ambos países. Así, Petro se suma a los intentos por intensificar la disputa con el presidente Daniel Noboa y se ha alineado con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, mostrando su posición contraria a los líderes que no son parte del socialismo del siglo XXI. La decisión fue motivada por lo que Petro describió como una muy grave incursión de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en Quito, donde detuvieron al ex vicepresidente Jorge Glass. El ex vicepresidente correísta había sido condenado por la justicia ecuatoriana y luego el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le ofreció asilo. Ante esta situación y estando en una guerra interna contra el crimen, Noboa decidió autorizar un operativo e irrumpir en la embajada para capturar al condenado Jorge Glass. Este hecho no solo provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador, sino que también ha generado la respuesta del presidente Gustavo Petro de Colombia, aliado de López Obrador y parte del mismo bloque del socialismo del siglo XXI. Ahora, Petro ha utilizado este hecho para acentuar las diferencias con Daniel Noboa y alejarse de Ecuador.
Es importante considerar que el mandato de Petro ha acercado a Colombia a dictaduras como la de Venezuela y la de Cuba, además de negociaciones intensas con grupos beligerantes en su país. Ahora busca también alinearse en contra de Ecuador. La suspensión del gabinete binacional marca un punto de tensiones en las relaciones entre Colombia y Ecuador y confirma el alineamiento de Petro con el bloque de izquierda en la región. Es momento de ir a la primera pausa comercial. Regresamos enseguida con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos con más información. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, anunció que el país norteamericano y sus aliados están explorando nuevas estrategias para asegurar el cumplimiento de las sanciones contra Corea del Norte. Esta acción surge en medio de la preocupación por los posibles avances en el programa armamentístico de Pyongyang, aunque el régimen de Kim Jong-un afirmó que sus programas de misiles son destinados a protegerse de supuestas amenazas externas. Sus acciones han generado alerta a nivel mundial. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, anunció en Seúl que Washington y sus aliados están explorando nuevas formas de hacer cumplir las sanciones contra Corea del Norte. Esto ocurre en un contexto de preocupación por el posible avance de Pyongyang en su programa de armas, después de que Rusia vetara el mes pasado la renovación anual de un panel de expertos que ha supervisado la ejecución de resoluciones del Congreso de Seguridad de la ONU contra los programas nucleares y de misiles balísticos de Corea del Norte durante 15 años. El portavoz de la misión estadounidense en la ONU, Nate Evans, señaló que Thomas-Greenfield también visitará Japón para avanzar en la cooperación sobre las sanciones. La medida de Rusia, junto con la abstención de China en la votación, fue criticada por Washington, Seúl y Tokio. En una reunión con el ministro de Defensa de Corea del Sur, Thomas-Greenfield expresó que el fin del trabajo del panel crea un vacío en la aplicación de las sanciones y podría proporcionar una oportunidad para que Corea del Norte, bajo el mandato de Kim Jong-un, avance en sus programas, según declaró el ministerio. La diplomática estadounidense afirmó que Estados Unidos está trabajando en alternativas para elaborar informes sobre las sanciones en cooperación con los aliados. Corea del Norte sostiene que sus programas de misiles y nucleares son para protección contra amenazas externas, como las de Estados Unidos y Corea del Sur. Sin embargo, el país ha asumido una posición antioccidental y sus constantes amenazas han generado preocupación a nivel mundial. Además, la relación entre Rusia y Corea del Norte se ha fortalecido desde que sus líderes se reunieron en septiembre y Pyongyang ha sido acusado de suministrar armas a Moscú para continuar su agresión en Ucrania. Y en otras noticias, la negativa de Hamás a aceptar una oferta de acuerdo sobre los rehenes subraya su verdadera agenda, lejos de los intereses del pueblo que dice representar. Aunque Israel propuso un cese al fuego que beneficiaría a los palestinos, Hamás rechazó esta oportunidad, prefiriendo continuar con su retórica beligerante. Esta postura pone en evidencia la falta de voluntad del grupo terrorista para comprometerse con soluciones pacíficas. Según declaraciones del portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, el grupo terrorista Hamás ha rechazado la última oferta de acuerdo sobre rehenes, lo cual sigue siendo el principal obstáculo para un cese al fuego en Gaza. Durante una rueda de prensa, Miller señaló que Israel hizo una propuesta significativa en las negociaciones en curso. Hay un acuerdo sobre la mesa que lograría mucho de lo que Hamás afirma querer lograr, y no han aceptado ese acuerdo, dijo Miller. Según el portavoz, si Hamás aceptara la oferta, se podría establecer un cese al fuego inmediato en Gaza, por un periodo de al menos 6 semanas. Este cese al fuego no solo beneficiaría al pueblo palestino, que Hamás afirma representar, sino que también permitiría continuar mejorando la entrega de asistencia humanitaria en la región.
Sin embargo, con este rechazo, queda claro que las intenciones del grupo terrorista Hamás, tal como se sabía desde un inicio, no es lograr un acuerdo de paz, sino que parte de su estrategia se relaciona con la erradicación de Israel. Pese a ello, el gobierno de Biden ha asumido la posición de que debe buscarse un alto el fuego y negociarse con el grupo terrorista. Sin embargo, esta negociación continúa sin rendir frutos. Además, la tensión en la región ha aumentado luego de que Irán, financista de Hamás, realizó un ataque directo contra Israel, lo que demuestra que detrás hay una estrategia mayor y un interés por mantener un conflicto. Y ahora les contamos que en una entrevista para Informe Extra, el geopolitólogo y analista político César Sabas indicó que el régimen iraní no desea en estos momentos irse a una guerra abierta con Israel porque necesita tiempo para seguir construyendo su programa misilístico y nuclear. Agregó que la doctrina militar israelí remarca que no se le puede dejar la última palabra al enemigo, por lo que se espera una respuesta del país hebreo. Básicamente eso era lo que quería Irán, hacer una especie de ataque show. De hecho, lo vimos con sus drones. Los drones iban con las luces encendidas durante el trayecto para que en su paso por las ciudades iraquíes fuesen vistos por sus milicianos iraquíes y vieran, digamos, el ataque en vivo y directo. Entonces, básicamente, de eso se trató, no de hacer un verdadero golpe a Israel, porque Irán no está interesado en estos momentos en irse a una guerra abierta con Israel, porque justamente lo que quiere es tiempo para seguir construyendo su programa misilístico y su programa nuclear. Es decir, Irán considera que para ellos en esto no es el momento de irse a una guerra directa con Israel, prefieren posponerlo. La doctrina militar israelí establece que no se le puede dejar bajo ningún concepto la última palabra al enemigo, por lo cual Israel está obligado a devolver el golpe y atacar a Irán en suelo iraní, en el propio Irán propiamente dicho. Y en Argentina, el portavoz presidencial Manuel Adorni remarcó que la posición del gobierno liderado por Javier Milei es la de defender las democracias y el mundo libre, que son atacados por estados que no quieren la paz. Adorni agregó que se han aumentado los niveles de seguridad en los lugares más sensibles del país sudamericano, por indicación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Nuestra posición es bien clara y es defender las democracias, defender el mundo libre y defender el derecho de los ciudadanos del mundo que son atacados por estados o por gobiernos que efectivamente lo único que no quieren es la paz. Nos manejamos con mucha cautela, incluso en dar detalles en términos de acciones que hemos tomado en seguridad o en defensa. Me parece que el resto no lo podemos discutir en otro momento. Luego, en la reunión de gabinete, la ministra Patricia Bullrich dio algunas precisiones sobre determinadas acciones que se estaban tomando en pos, por supuesto, de seguir analizando los acontecimientos y, en tal caso, ver si esas medidas siguen hacia adelante o no. Se ha aumentado el nivel de seguridad en lo que la ministra, todos consideramos, pero que la ministra nos los enumeró de manera general, todos los objetivos, los sitios o los espacios donde se cree que efectivamente son lugares más sensibles como para, en este momento de gran confusión, tener seguridad adicional. Estamos haciendo un seguimiento minuto a minuto de cómo van evolucionando los hechos. Con esta información nos separamos por unos instantes. Volvemos enseguida con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. A continuación, momento de los deportes con Stephanie Álvarez.
Muchas gracias, Carla. Nosotros comenzamos nuestro bloque deportivo con los Juegos Olímpicos, porque el emocionante ritual del encendido de la llama olímpica tuvo lugar en Olimpia, Grecia, marcando el inicio del relevo de la antorcha rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024. En una ceremonia cargada de historia y de tradición, la llama fue encendida frente a las antiguas ruinas del templo de Hera, con la actriz que representaba a la suma sacerdotisa sosteniendo la antorcha hasta que la llama cobró vida. Se realizó el encendido de la llama olímpica, a pesar de las condiciones climáticas que impidieron se encendiera con los rayos del sol. La ceremonia se llevó a cabo con solemnidad y belleza. La antorcha recorrió el estadio en medio de bailes tradicionales, mientras Nikos Aliagas, el representador francés, anunciaba la retransmisión en vivo debido al cielo nublado. Entre los distinguidos invitados se encontraban figuras prominentes como la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y el presidente del comité organizador de París 2024, Tony Estanguet. El evento contó con la interpretación del himno olímpico y la marsellesa, así como el izado de las banderas de Francia y Grecia. El campeón olímpico de remo, Stefanos Duskos, fue el primer portador de la antorcha, acompañado de una rama de olivo como símbolo de paz. Mientras una paloma tomaba vuelo hacia el cielo, Laure Manadou, la destacada nadadora francesa, recibió la antorcha, marcando así el inicio de un emocionante viaje que llevará la llama olímpica por todo el mundo hasta la ceremonia inaugural en París. El tenista chileno Cristian Garín tuvo un comienzo sólido en el ATP de Múnich al enfrentarse al alemán Dominik Koepfer en la primera ronda. A pesar de un inicio disputado, Garín mostró su habilidad en la arcilla para llevarse la victoria en 2 sets. El partido comenzó con Garín presionando el servicio de Koepfer, pero logró salvar varias oportunidades de quiebre en el primer juego. Sin embargo, fue Garín quien aprovechó una oportunidad para quebrar en el sexto juego y así nivelar el marcador. El primer set se definió en un emocionante tiebreak, donde Garín emergió como ganador 7-6 gracias a un golpe de derecha preciso. En el segundo set, Garín continuó demostrando su fortaleza en el juego de fondo de la cancha y logró otro quiebre crucial en el sexto juego, lo que le permitió tomar una ventaja decisiva en el marcador. A pesar de la resistencia de Koepfer, Garín mantuvo su nivel y cerró el partido con un sólido 6-3 en el segundo set. Con esta victoria, Garín avanza a la segunda ronda del torneo, donde se enfrentará al estadounidense Michelsen. Y ahora en el fútbol, este miércoles en Guayaquil, Ecuador, se juega la fecha 4 del Campeonato Sudamericano Femenino Sub-20. Las selecciones de Uruguay y Perú se enfrentan con caminos totalmente distintos. Situación similar que viven las escuadras de Argentina y Ecuador, que también se verán las caras. Tanto la selección peruana como la argentina tienen en sus manos la posibilidad de acceder al grupo final de la competencia. El Sudamericano Femenino Sub-20 que se celebra en Ecuador está en etapa de definiciones para acceder al grupo final y saber qué selecciones clasificarán al Mundial que se jugará en Colombia. La selección uruguaya enfrentará a Perú. La albiceleste llega sin conocer el triunfo y suma 2 derrotas ante Paraguay y Argentina. Por su parte, la blanquirroja marcha líder del grupo con 4 unidades, tras un empate ante Argentina y un triunfo contra Ecuador. Una victoria ante Uruguay las pondría en una mejor posición para avanzar a la siguiente fase. En otro partido a jugarse también este miércoles, la selección argentina, que comenzó el torneo con un empate ante Perú y después sumar un triunfo ante Uruguay, está obligada a ganar ante la tricolor ecuatoriana, que no suma puntos en el torneo. Las ecuatorianas llegan con 2 derrotas consecutivas ante Paraguay y frente a Perú. Otra desventaja de la Tri es que no ha podido anotar gol en sus 2 partidos. Y en el último día de la fase de grupos del campeonato de futsal de la CONCACAF fue emocionante, con definiciones dramáticas en el Polideportivo Alexis Argüello en Managua, Nicaragua. República Dominicana, Estados Unidos, Cuba y Canadá aseguraron los últimos lugares en los cuartos de final, configurando emocionantes enfrentamientos para el miércoles. Costa Rica, ganador del Grupo A, se enfrentará a Canadá en la próxima ronda, mientras que Panamá, el líder del Grupo B, se verá las caras contra Estados Unidos. Por otro lado, Guatemala, vencedor del Grupo C, jugará contra México, el subcampeón del Grupo A.
Además, Cuba y la República Dominicana protagonizaron un enfrentamiento entre equipos que terminaron en segundo lugar en sus respectivos grupos. Los 4 emocionantes partidos de cuartos de final se llevarán a cabo el miércoles con mucho en juego, ya que los equipos que avancen también asegurarán su participación en la Copa del Mundo de Futsal de la FIFA 2024. Esta será una jornada llena de acción y emoción para los aficionados al futsal en toda la región de CONCACAF. Y con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Hemos llegado al final en esta edición de Informe Diario. Para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVL-ESP. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Nos encontramos en una próxima edición. Permiso.